Volvemos a temas de seguridad, amigos, y para eso vamos a encabezarlo con datos. Más de la mitad de la población identifica a la violencia y al narcotráfico como el principal problema del país. Estos son datos de Factum, de una encuesta de junio de este año. El departamento de Canelones también enfrenta desafíos particulares en algunas zonas, como por ejemplo La Paz, Las Piedras y Villanelli. Recibimos con muchísimo gusto a Nicolás Guillenea Mármol, director de Seguridad y Convivencia de la Intendencia Canaria, para analizar cuáles son las estrategias para abordar esto. Lo que no podemos es descontextualizarlo. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. ¿Qué Buenos días. implica este atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero? ¿Estamos pasando a un nivel más elevado? Y bueno, creo que es un antes y un después, ¿no? Siempre creo que bromeando hablamos de que en Uruguay hasta el fin del mundo va a llegar más tarde. Y bueno, esto llegó. En algún momento iba a llegar. No somos ajenos a la región. Aquel cuento de la Suiza de América está cada vez más lejos. Y bueno, llegó, hay que tomarlo con la gravedad y la importancia que tiene. Es un primer ataque, hay que analizarlo, creo que las autoridades lo están haciendo. El ministro del Interior fue claro sobre el tema. Ahí todos los partidos políticos estamos en la misma línea, lo que es muy importante para poder avanzar en esto. El tema es, bueno, mirar hacia adelante y decir cómo vamos a encarar este tipo de temas. Uruguay no está acostumbrado a esto, no está acostumbrado a un ataque fiscal. Uruguay no es México ni es Colombia, pero bueno, todo eso viene hacia acá y esto es yo creo que marca un antes y un después en la actitud del crimen organizado, del narcotráfico hacia la justicia. Pero ya lo que sí nos estamos acostumbrando es a tener muchos homicidios en pocas horas. Hubo 7 homicidios en muy pocas horas, en casi 24, un poquito más. ¿Cómo evaluás la política del gobierno en la materia? Te lo pregunto porque si bien es cierto que estás dedicado al área de seguridad y convivencia de uno de los departamentos más grandes del país, también sos parte de la fuerza política que gobierna y es importante conocer tu opinión. Bueno, fue un día particular, ¿no? Repite un poco alguna tónica de algún día anterior del gobierno pasado. Con esto quiero decir que no hay cuestión de colores políticos en el tema de la seguridad ni en cómo se trabaja. Fue un día particular, fueron días particulares. Los homicidios no estoy del todo lleno en el tema de cómo fueron, pero bueno, tenemos entendido que son también homicidios debidos a crimen organizado o a enfrentamiento de bandas. Habría que ver por qué se repite o por qué se dan en el mismo día. Nosotros estamos contribuyendo al plan de seguridad nacional que plantea el ministro, que va a arrancar a partir del 2026. Se le ha dado importancia a la empiricidad y a los datos y bueno, se va a trabajar sobre eso. Estamos esperando, igual que todos, y contribuyendo para que ese plan, cuando arranque con todo y empiece a funcionar. Y entendemos y tenemos la confianza, por supuesto, de que baje y que logre bajar el número de homicidios, que hoy por hoy es uno de los delitos que más complejo está. Nicolás, voy a tomar lo que decías con respecto a esto que pasó con Mónica Ferrero, vuelvo un segundito para atrás, es un antes y un después, ¿no? Pero lo hablábamos con en la entrevista anterior y lo traigo a la mesa de vuelta, porque en realidad hace al menos 10 años que se sabe que esto venía. Nada hacía pensar que fuera diferente y hace mucho tiempo que desde la academia, desde los investigadores también dicen, esto va a pasar, va a terminar llegando a Uruguay. Entonces, más allá de que estamos ante un escenario nuevo, la información se manejaba desde hace mucho tiempo. ¿En qué fallaron las administraciones, tanto del Frente Amplio como después la anterior del gobierno de Lacalle Pou, para no llegar a tiempo teniendo la información arriba de la mesa de que esto iba a pasar? Y bueno, ahí sí voy a utilizar la misma frase que utilizó el secretario de Presidencia cuando pasó el caso de la violencia vicaria. Llegamos tarde. Muchas veces vemos venir las cosas y actuamos después. Creo que habla de una irresponsabilidad y de lo mismo, esa idiosincrasia de no va a pasar o acá no va a llegar, que a veces tenemos en el sistema político y tratamos la inmediatez y los problemas cuando los tenemos arriba. En este caso creo que estamos frente a un problema más que grave. Creo que ya se sobrepasó una línea que puede empezar a expandirse. Es más, creo que fue un aviso.
¿no? Ya hubo avisos además, ¿no? Porque estuvo el ataque a narcóticos, incluso el ministro del Interior también había recibido amenazas desde la cárcel en algún Sí, momento. O sea, bueno. ya había señales de que iba por acá. Los ministros del Interior, no digo que esté bien, pero bueno, puede pasar que reciban amenazas. Creo que nunca se había traspasado esta línea, que ahora sí es más que preocupante y bueno, creo que hay que trabajar más que rápido, pero sí empezar a prevenir. El problema es que siempre estamos sobre el pucho de la escupida, como se dice vulgarmente, o sea, cuando pasan las cosas las empezamos a tratar. Bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre las cosas que se vienen, que más o menos las conocemos. Volvemos a lo mismo, Uruguay no escapa a la realidad de otros países ni a la realidad de la región. Entonces, bueno, hay que mirar, hay que abrir un poco los ojos al mundo y ver qué está pasando en América Latina para saber qué es lo que viene para acá después. Ahí, pero tú acabas de decir que digamos, están colaborando con el plan de seguridad pública que impulsa el gobierno, que es la política pública, me parece, de este gobierno, es decir, es atacarlo inmediato con las políticas de siempre, pero aparte pensar a largo plazo con un plan que incluya las miradas de afuera, pero también que se elabore desde adentro. Es decir, se está trabajando, o sea, en el mientras se está trabajando para ir hacia esa política pública de seguridad. ¿Es inevitable que sucedan estas cosas? Yo creo que es inevitable el hecho, ahora escuchaba a la fiscal, eso que decía, bueno, cuando una persona toma la definición de ejecutar tal acción, y bueno, ahí es medio inevitable, es medio inevitable. Ahora, después que pasó, tenemos que empezar a pensar para adelante, y a partir de hoy, cómo hacemos para que eso no pase, que es muy difícil que no pase. Digo, porque si un También es real. narcotraficante quiere matar a un fiscal de algún país, tiene los medios, tiene la plata, lo que tiene que haber en todo caso es una protección mayor por Bueno, parte del Estado sí. a la persona que es objetivo. Yo creo que el Uruguay, también por su idiosincrasia y por cómo somos, debe ser el país más sencillo para ejecutar este tipo de atentados. Incluso para llegar a un atentado de muerte a un ministro, a un fiscal, a quien sea. Es muy sencillo. Entonces, bueno, capaz que tenemos que empezar a ocupar un poco más de qué seguridad le damos a quienes están en cargos relevantes de justicia, como un fiscal, un juez o el propio ministro del Interior. Hoy día nos ufanamos, no, Orsi sale de Salinas, se va Bueno, tranquilo a laburar y digamos, nos regodeamos en eso y quizás, capaz que nos... Ya no es el Uruguay que conocemos. Exactamente. Sí, sin duda. Y hablando del tema de violencia, también tenemos que hablar del tema de la red social. Y el departamento de Canelones es uno de los que tiene una dirección de convivencia y seguridad ciudadana. Yo quiero que me cuentes cuál es la función específica y cómo está funcionando en un departamento tan variopinto, ¿no? Un Uruguay chiquito, como decir, un Exacto. pequeño país. Ahí tenemos una realidad muy diversa. Canelones es justamente un Uruguay chico, tiene zona de costa, zonas urbanas, zona rural, con todas las complejidades que tiene cada una de las zonas y en un crecimiento demográfico permanente. Es el departamento que más crece en habitantes, no porque nazcan en Canelones, sino por la gente que elige ir a vivir a Canelones cada vez más. Nosotros creamos la dirección en el 2022, la crea Yamandú Orsi en ese momento como intendente de Canelones. Es la única intendencia que le da la jerarquía o empieza a trabajar seguridad directamente desde allí. Y en realidad empezamos a trabajar por diversas áreas. Primero, trabajando en territorio y acercándonos a la gente, llevándole a través de los foros canarios, que son una suerte de mesa de convivencia, poniendo a la policía, a los jefes de policía en el frente a frente con la población y conversando. Y ahí hemos resuelto a través de esos foros un montón de cuestiones de planteo de los vecinos, como más patrullaje, etcétera. Nosotros tenemos la zona más complicada en Canelones, en lo que es, hoy lo hablabas, decías La Paz, Las Piedras. Yo te lo agrando un poco más, te digo Barros Blancos, Paso Carrasco, todo lo que es el cinturón periférico, Toledo, el cinturón que está pegado a Montevideo es muy complejo. Y bueno, después algunas de las herramientas que el gobierno de Canelones ha puesto a disposición ya desde la gestión pasada, en realidad, con el gobierno anterior, son las 1.800 cámaras de vigilancia que pusimos con un centro de monitoreo que es de la Intendencia de Canelones, donde trabajan funcionarios municipales, pero además también policías eventuales. Ese centro de monitoreo ahora se va a agrandar, vamos a traer aproximadamente 1.200 cámaras de videovigilancia más. Ahora, Sí. permíteme, te hago un paréntesis. Cuando hablan, siempre que uno escucha hablar del aumento de la instalación de cámaras, dice, oye, es algo positivo. ¿Eso tiene un correlato con la persona que está detrás
mirando, controlando qué es lo que está pasando en esas cámaras? Porque hablamos de miles y miles de cámaras. ¿Cómo se controla eso? Bueno, Porque es si no imposible ponemos mirar. las cámaras... Es imposible mirar todas las cámaras al mismo tiempo. Algunas cámaras lo que tienen es inteligencia artificial y un sistema de alarma. No sé, por decirte algo, nosotros tratamos de mirar en vivo, en streaming, las cámaras de una plaza y de un parque. Lo que son la cámara de una necrópolis, por ejemplo, o de un parque que es cerrado, lo que fuere, tienen una alarma perimetral marcada en donde yo sé que después de las 5 de la tarde no puede ingresar nadie. Si alguien pasa, me suena la alarma y ahí voy a la cámara a ver qué es lo que está ocurriendo. Claro. Bien, ¿y cómo coordinan con el Ministerio del Interior para el plan de seguridad departamental? Y bueno, el otro día recibimos al ministro Negro para mostrarle el centro de monitoreo, el avance en la cantidad de cámaras, pero además la colocación de 300 paradas inteligentes con botones de pánico y algunos botones de pánico más y tótems, es una de las contribuciones que le vamos a hacer. Y después desde lo social o de la pata social nosotros estamos a disposición del Ministerio para lo que nos requieran. ¿Y eso qué implica? Cuando te referís a la pata social. Al territorio, a la cercanía, al trabajo con la gente. Nosotros es lo que venimos haciendo desde el periodo pasado y lo que ha dado resultados. O sea, más allá de las cámaras, que son algo tangible, o de los propios números, lo que puedan arrojar los números, lo que se ha demostrado desde la gestión pasada, dicho por la gestión anterior y contemplado por esta en la última visita del ministro, es que logramos que cuando la Intendencia, que es una institución, y no hablo de la de Canelones, ¿no? Intendencia está relacionada siempre a ese ABC de la basura, las calles y poca cosa más. Cuando nos metemos en el tema, cuando empezamos a trabajar de cerca con la gente, los resultados se ven. Canelones es uno de los lugares que más bajó en cuanto a número de delitos, así que bueno, los resultados están a la vista. Voy a decir, perdón, ustedes van al territorio, porque hay críticas de la oposición de que en lo que va de este gobierno se ha replegado un poco la policía, es decir, no está esa policía de proximidad como estuvo en otros momentos. ¿Ustedes lo ven así? Nosotros venimos trabajando permanentemente con jefatura, seguimos realizando lo que te decía, los foros canarios y la llegada a territorio a través de los vecinos. La policía siempre ha estado. La respuesta la ha dado, han venido con nosotros, han colaborado como lo han hecho siempre. No sé si desde la institución policía, después en otro departamento sucede. En Canelones viene pasando y la policía está. Pues a instancia de ustedes, o sea, a instancia de ustedes que salen al territorio y convocan a la policía. Sí, no sé después internamente si la policía va por su lado. Cuando O sea, nosotros lo ustedes hemos lo que lo convocado, están. Bien, y es una estrategia distinta a la que se está llevando a nivel nacional, ¿no? Nosotros tuvimos acá hace unas semanas a Víctor Aval, el director de convivencia del Ministerio del Interior, y él siempre habla de una mirada distinta a la que de repente presentaba Gustavo Leal en su gestión anterior, ¿no? Que era más de ir al territorio, etcétera. Y en ese sentido él ha dicho en entrevistas, bueno, no, eso es más para las cámaras y después no tiene un resultado. Nosotros queremos hacer otra cosa. Y se le dio otro perfil. ¿Cómo ves esa diferencia entre lo que se está haciendo en Canelones y lo que se está haciendo a nivel nacional? Bueno, me imagino que tendrá sus razones el director de convivencia y son válidas. Después estarán los resultados a la vista, todavía no están. En Canelones nosotros venimos trabajando, como te decía, desde la gestión pasada, en territorio, con la gente. Las reuniones esas han dado resultado. En aquel momento el jefe de policía era Víctor Treza y gobernaba el Partido Nacional. Los resultados estuvieron, Canelones mejoró. Parte de esa mejora, tanto los ministros anteriores, Heber Martinelli, como el propio jefe de policía, lo atribuyeron. En parte, no estamos diciendo que nosotros bajamos los delitos, pero sí que fuimos una gran contribución en esa materia y estando en primera línea con la gente. Y ahora continuamos lo mismo, porque evidentemente si eso funciona, vamos a continuar avanzando en ese sentido. La línea del Ministerio a nivel nacional es la línea del Ministerio y está bien, nosotros la contribución la podemos hacer desde ese lugar, pero porque justamente un Ministerio del Interior que se basa en lo empírico, bueno, nosotros podemos probar empíricamente que eso funciona porque los números bajan. Pero ¿cómo lo relacionás directamente? O sea, ¿cómo es el trabajo que decís, bueno, voy al territorio, hablo con los vecinos, etcétera? ¿Cómo se traduce eso en después buenos resultados en seguridad o mejores resultados en seguridad? Y bueno, yo creo que el Estado presente. Cuanto más el Estado está presente en los lugares, más resultado tenemos. Eso es una realidad. Pero además cambia la sensación de seguridad de los vecinos, cambia el empoderamiento de la gente cuando sabe que el Estado está. Y eso evidentemente hace que el delito al menos se corra.
Una de las cosas que ustedes han detectado es una mayor participación de mujeres en situación de calle en el departamento. ¿Cuáles son las políticas aplicadas que se están desarrollando para poder abatir esto? Bueno, ahí tenemos la realidad en gestión pasada, con la intendenta Gabriela Garrido, fue que se empezó a trabajar en el tema de situación de calle, y ahí fue donde vimos que se estaba dando esta realidad que no pasaba antes. Era población masculina la que había en situación de calle, ahora se daba esto de las poblaciones femeninas. Lo que se hizo fue hacer un relevamiento en todo el departamento. La realidad es que son 4 o 5 municipios los que tienen gente en situación de calle, de 32, no son muchos más. Las Piedras es el que más tiene, entonces bueno, comenzamos ahí. Y lo que se hizo fue un trabajo de revinculación de esas personas en situación de calle con el Estado. A partir de marzo nos fue mucho más sencillo, también hay que decirlo, ya con el Frente Amplio del Gobierno. Y bueno, el tema en realidad de la inserción social o del trabajo con esa gente es de Mides. Desde la Intendencia se están ejecutando algunas acciones que no sé bien ahora cuáles son las que está haciendo Desarrollo Humano, pero lo que se ha logrado por lo menos es volver a vincular a esas personas con el Estado, que hacía más de 5 años quizás que no tenían relación ninguna, ni siquiera con atenderse en un hospital. ¿Has tenido también interés de otros departamentos a partir de la experiencia de Canelones y los resultados que viene mostrando? ¿En qué departamento se podría llegar a extender esa experiencia según la información que manejás? Y también te pregunto por si a nivel nacional, desde el Ministerio del Interior, lo están mirando de cerca, digamos, como para también hacer alguna réplica en algún otro aspecto. Bueno, arranco por la última pregunta. El ministro dijo que Canelones era un modelo y que el trabajo de la Intendencia de Canelones, en conjunto con el Ministerio, con Jefatura, era modelo. Después, si lo van a aplicar o no, eso lo desconozco. Volvemos a lo mismo, se está trabajando en la creación la construcción del Plan Nacional de Seguridad, así que quizá llegue a pasar, ojalá. Y después de otras intendencias, sí, en realidad el que arrancó planteándonos para poder tener un modelo similar fue Carmelo Vidalín, en Durazno. En su momento Durazno venía bastante golpeado también con el tema criminalidad. Y después, bueno, en campaña también recorrimos algunos lugares del interior. Ahora nos convocaron de Río Negro, de Yung específicamente, para resolver alguna temática de vandalismo y picadas ilegales. De la Intendencia de Rivera vinieron a ver el modelo Canelones. Estuvieron la semana pasada con nosotros. Ahora vamos a hacer un intercambio, vamos a ir para allá para conversar un poquito más y ver también la realidad de Rivera, a ver en qué podemos contribuir. Montevideo también vino a ver el modelo Canelones. Y bueno, nosotros estamos abiertos a que lo vean y a poder contribuir. Obviamente las realidades de los departamentos son totalmente distintas y habría que implementar cuestiones diferentes, pero hemos sido, nos están viendo como un modelo y eso nos llena de orgullo. Dijiste, hablaste de que Negro los reivindicó en su modelo, y sobre todo los reivindicó, digo, porque no sé si tiene tanto que ver con lo que hace la Intendencia, pero también con lo que hace la justicia en Canelones, porque hay un esclarecimiento del 80%. Y el nuevo paradigma consensuado es que, más que aumentar las penas, lo que mejor puede combatir la ola de homicidios es aumentar el esclarecimiento de homicidios, ¿no? Porque eso es decir, yo voy a pensarlo 2 veces porque sé que me pueden agarrar. En Canelones es del 80%, si no me equivoco, según los datos que presentó el ministro Negro, contra 50, 60 en el resto del país. Te pregunto, ¿qué cuota parte de esta resolución que tiene que ver con la justicia aporta la Intendencia para la resolución de homicidios? Y en realidad lo que podemos llegar a aportar es lo que aportamos en la prueba con las cámaras, en caso que se requieran. Claramente, apostamos o todos pensamos que el esclarecimiento rápido, además, porque eso también es importante, del tema de homicidios debería contribuir a una baja. En el departamento de Canelones la baja está. O sea que vos decís que por el esclarecimiento de homicidios se puede estar dando que hay menos homicidios. Yo creo que sí. Entiendo que sí. Quizá deberíamos fortalecer un poco más ese sistema o ver cómo está funcionando Canelones y por qué en otros lugares no funciona de esa manera o cuál es el tema, por qué en Canelones sí, en otros lugares no. Claramente eso va a llevar a que bajen los homicidios. Yo creo que eso lo estamos viendo, por lo menos en Canelones. Dale, Gaby, dale. Nicolás,
Canelones es un departamento donde la problemática de los asentamientos irregulares es importante. Y estamos hablando de una población que, si bien en algunos puntos ha tenido algún tipo de apoyo, hubo un plan de cohesión social, por ejemplo, en todo lo que implicaba la cuenca del Arroyo Carrasco, algunos avances hubo, sigue siendo un problema el habitacional, pero también el enfoque de la seguridad tiene que ver con la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con las calles? ¿Qué pasa con la iluminación? Todo esto es vinculante con la seguridad pública. ¿Cómo está trabajando la Intendencia? ¿Qué plan concreto tiene para llegar a esos lugares donde hay una población muy, muy vulnerable, viviendo en condiciones bastante jodidas y que no tiene calles o que tiene calles muy precarias y sobre todo donde no hay luz? Bueno, eso es un tema bastante sensible. El gobierno departamental, en realidad, ahí tiene que ver un montón de cuestiones. La mayoría de los asentamientos están en terrenos que son privados. Eso es lo primero a aclarar. Se han generado un montón de realojos y se siguen generando. Ahora estamos avanzando sobre el realojo de Paso Carrasco Sur. Ya trabajamos sobre el norte, ahora vamos sobre el sur. Pero la realidad es que va mucho más rápido la crecida de los asentamientos que lo que el gobierno departamental también puede ir. ¿Cuántas personas estiman ahora que viven en asentamientos en Canelones? No tengo el número certero, capaz que habría que hablarlo con la Dirección de Vivienda, que es la que tiene los números más directos, pero bueno, se va trabajando, pero también en base a lo que se puede. Si yo agarro un terreno privado y me meto en un terreno privado, creo un asentamiento en terreno privado, el gobierno departamental, incluso desde lo legal, no puede meterse en ese terreno a construir calles, a arreglar calles o a poner alumbrado. Ahí entra otro proceso, que es el de acercarse, ubicar al dueño, ver si ese terreno tiene deuda, no tiene deuda, si el dueño lo quiere recuperar, si la Intendencia lo puede expropiar. Sí, es un proceso legal complejo, se entiende. En muchos casos lo que se ha hecho es eso, se expropia o se accede a ese terreno, pasa a mano del gobierno departamental y ahí se empieza a avanzar en el plan de asentamiento, de empezar a hacer las calles, el alumbrado, a llevar los servicios. Es muy difícil poder llegar con los servicios rápido cuando hay un cronograma organizado y un asentamiento se te crea en un mes. Está bien, el tema de los asentamientos, demos por buena, si se quiere, esa explicación. Ahora, ¿qué pasa con aquellos balnearios, La Floresta, Parque del Plata, parte de Atlántida, de Salinas, donde ya no hablo de los asentamientos, sino del lado norte-norte, donde la iluminación no ha avanzado del todo y es quizás donde se encuentran situaciones de seguridad más complejas? Bueno, ahí tenemos también algún tema de repente con lo inmobiliario o con la venta de terrenos. De la luz en la calle. Sí, está bien. El gobierno de Canelones tiene planificado de acá a 5 años cuánto va a alumbrar, por ejemplo, o hasta dónde vamos a llegar con el alumbrado. La realidad, volvemos a lo mismo. Se va vendiendo mucho más y se va agrandando mucho más de lo que nosotros a veces tenemos planificado. De repente hay zonas que no está planificado llevar servicios, pero igual se venden algún terreno y la gente construye y bueno, ahí vamos atrás del cronograma, pero en realidad tenemos que tener sí o sí un cronograma y en base a eso es que se mueve. La realidad es que la mayoría del departamento cuenta con alumbrado público y con calles en condiciones. Te diría que más de un 90%. Claro. No, me preocupan los lados norte, ¿no? No los lados sur más turísticos, digo, sino... No, está bien, los lados pero norte donde vive población estable. Se ha avanzado muchísimo sobre el lado norte. Y también algunos vecinos, por ejemplo, de Parque del Plata, denuncian cierto, como que se ha enlentecido el avance en la iluminación pública del lado norte. Nosotros hemos estado, sobre todo en Parque del Plata Norte, hemos estado y se ha avanzado muchísimo. Hemos trabajado también sobre el tema del puente ferroviario, donde había una complicación, que también se alumbró y se le pusieron cámaras de videovigilancia, por ejemplo, que vigila el Ministerio del Interior. Hemos trabajado un montón. Vamos, como te digo, avanza mucho más rápido de lo que a veces nosotros llegamos. Nicolás, tenemos que cerrar, pero sí. Cortito te pregunto, un poco vinculado a lo que decía Gaby, con respecto a cómo aumentó el problema de violencia, de homicidios también en Pinar Norte, pero también Neptunia contra el Arroyo, hasta Salinas quizá. ¿Cómo trabajan desde la Intendencia para mitigar o prevenir los problemas de seguridad más violentos que se están dando en estos momentos? Con la gente. ¿Pero están yendo? ¿Cómo están Nosotros estamos, evidentemente, ya venimos con un acumulado
y estamos en contacto permanente con vecinos referentes, por lo general, de las zonas, que son los que nos van informando, nos van pasando. Nosotros lo que hacemos es, obviamente nosotros no somos la policía, ni tenemos la intención de serlo. Nos sentamos todas las semanas con el jefe de policía, con Fabio Quevedo, y le pasamos, por lo general, lo que nos vamos enterando, que por lo general les llega a ellos, pero igual nosotros lo que hacemos es irlo pasando, y después lo que podamos hacer desde las competencias que tenemos, por supuesto que lo ¿Una vez vamos por semana desarrollando. van a estos barrios y tienen contacto, dijiste, o no No, necesariamente? nos juntamos con el jefe de policía. Ah, con el jefe de para policía. pasarle eso. Datos de los barrios me llegan permanentemente, cada 5 minutos, no por semana. Los vecinos siempre se están comunicando y avisando de alguna temática, pero por supuesto lo que tenemos que hacer ahí, en ese caso, es avisar o alertar a la policía, que es quien le compete el tema. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos desarrollar bien todo el plan de seguridad ciudadana y de convivencia de la Intendencia de Canelones, así que estás invitado a venir en cualquier otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haberte recibido. Amigos, nos vamos a una breve pausa.